Muchas gracias, María. Muy buenas noches y buenas noches para todos ustedes. ¿Qué les parece si me acompañan a recorrer el espacio escultórico de Ciudad Universitaria? A un lado de la Biblioteca Nacional en Ciudad Universitaria se encuentra el Paseo y el Espacio Escultórico, una de las mejores representaciones del Land Art, una corriente del arte contemporáneo que surgió en los años 60 como una propuesta alterna al arte de galería. Lo que esta corriente buscaba era crear estructuras que se mezclaran con el paisaje del lugar y así crear una simbiosis entre ambos. Al estar expuestas al exterior, su existencia podía ser efímera, pero al mismo tiempo permanecer e incluso mezclarse aún más con su entorno. En 1977 se inició el proyecto. El escultor Federico Silva le propuso al entonces coordinador de humanidades, Jorge Carpizo, hacer una obra artística interdisciplinaria que trajera consigo un impulso a la escultura que estaba un poco rezagada en México en ese momento. Desde un inicio se planteó que el proyecto combinara la ecología con el arte. Para ello seleccionaron a 7 artistas universitarios, investigadores del geometrismo estético, para que desarrollaran la obra. Liderado por Federico Silva, el equipo de escultores incluía a Manuel Felgueres, Helen Escobedo, Gersúa, Sebastián, Matías Geritz y Roberto Acuña, quien se encargó de hacer una maqueta a escala para la construcción de este espacio escultórico. Las bases del proyecto están sustentadas en reproducir la imagen cósmica del mundo prehispánico. Esto se representa por un círculo que tiene un perímetro de 120 metros de diámetro y el área de la circunferencia está construido por el mar de lava natural del lugar con un jardín lleno de flora del sitio a su alrededor. El 23 de abril de 1979 quedó inaugurado el espacio escultórico de Ciudad Universitaria, en donde se encuentran dispersas en forma geométrica las diversas esculturas de los artistas involucrados en el proyecto. Aquí podemos encontrar las serpientes del Pedregal y 8 conejo de Federico Silva, Ave 2 de Gersúa, Coatl de Helen Escobedo, Colotl de Sebastián, Corona del Pedregal de Matías Geritz y Variante de la llave de Kepler de Manuel Felgueres. El acceso a la plaza central del Centro Cultural Universitario queda señalado por una escultura de Rufino Tamayo que simboliza el aporte cultural de la universidad. Sobre la roca volcánica y la vegetación se levantan las esculturas que han sido restauradas en años recientes, siendo un invaluable patrimonio universitario. Con una ruta no definida, el paseo nos lleva a través de las obras y del Centro Cultural Universitario. Las Serpientes del Pedregal se extiende desde el Centro Universitario de Teatro hasta el circuito Mario de la Cueva. Camina por este espacio y disfruta de las esculturas de estos grandes artistas que han quedado impresas en la máxima casa de estudios. Además, podrás observar hermosas vistas de la Ciudad de México. Es el espacio escultórico en Ciudad Universitaria y forma parte de la vida de la Ciudad de México.